Buena, buena cabros, ¿cómo les va? Bienvenidos al Recetario del Diablo, el podcast oficial de Roca la Vena. Yo hoy me encuentro con Gonzalo Valencia de la banda La Ciencia Simple. ¿Cómo está Gonzalo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, Oye, Bata, ¿es tu apodo? sí, mi apodo. ¿Bata? Buena, Bata. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, de No, partida gracias a de, ustedes, pues, gracias a ustedes por considerarnos dentro de los invitados al podcast. Gracias. de partida tu banda, o sea, tu banda es muy bacán. Es la, es la primera banda post-rock que tenemos en el podcast. Yo soy bastante nuevo en cuanto al post-rock. Fue hace unos 3 4 años que puse a investigar, puse a expandirme un poco más en género y descubrí un montón de bandas y ahora en pandemia he estado explorando más y La Ciencia Simple fue una. Eh, Antes de empezar a hablar como de la banda y la música, quería empezar como con cosas más penca. Obviamente desde el año pasado hasta ahora hemos estado encerrados, no tenemos conciertos. Eh, y quería Así preguntarte, es. el último disco de la banda es del 2018, ¿cierto? Es 357. Así Eh, es. y te quería preguntar qué tenía planeado la banda en 2020 que no se pudo hacer. ¿Cuál- La verdad, no teníamos nada muy planeado para ese año, aparte de tocar en vivo. Teníamos algunos conciertos programados como para fines del 2020. De hecho, estábamos en conversaciones como para hacer un viaje también, que obviamente no se pudo concretar, pero en el sentido como más relacionado a la creación nos vino un poco como, bueno, no es que agradezcamos la pandemia en ningún caso, pues, pero fue como un buen periodo para volcarnos un poco más hacia adentro, pues como recuperar un poco eso más íntimo que tenía la banda, como en los primeros años, donde no había tanto por hacer, por decirlo así, más que tocar como grupo de amigos y estar como discutiendo música, dándole vuelta como a las cosas que creábamos. Entonces, en ese sentido, como que todo el tiempo de la pandemia fue como súper provechoso para nosotros para crear cosas nuevas que precisamente vamos a entrar a grabar ahora a fines de julio un cuarto álbum. Así Espectacular. que tuvo esos frutos, por lo menos el encierro. Eh, bueno, ya por lo menos sabemos qué se puede, qué no se puede hacer. Ya por lo menos hay más reglas quizá. Y entonces, para lo que queda de este año es grabar este cuarto disco, nada más. No hay planes de ninguna otra cosa, solamente eso. Sí, sí, solo eso. Podríamos pensar en tocarlo en vivo, quizás si es que la cosa se suelta, pero ya el álbum es suficiente energía que dedicarle, así que ese es como nuestro objetivo por ahora. Ya el próximo año darle full a promocionarlo y ojalá salir a tocar a donde Eh, quieran eh, escuchar. Esperemos que vuelvan los conciertos, no quiero eso. Eh, bueno, primero vayámonos al inicio. Entonces, ¿cómo se forma la ciencia simple? Mira, la ciencia simple y quizás la razón por la que permanece igual harto tiempo, ya llevamos como 7 años tocando y, y me tinca que para harto rato más, es porque nos conocemos de súper chico. Yo con otro integrante más que Rienzi, el guitarrista, somos hermanos. Partiendo por eso, y puta, y juntos hemos tenido muchas bandas como desde chicos, antes tocábamos hardcore, fuimos evolucionando un poco y hasta que como que de ese mundo, como más del hardcore, como de la autogestión, pasamos a lo instrumental, a lo atmosférico, a lo más post-rock, como de la mano de bandas como Mogwai o cosas así, escuchándola harto. Y por otro lado está Edgar, que además era como compañero del colegio nuestro, y Tomás, o sea, Edgar era compañero mío y Tomás, que es el bajista, el cuarto integrante, era compañero de mi hermano. Entonces, Una- caché que es como una banda ya así muy de familia ya está. Así nos conocimos y así empezó la banda, a pesar de que igual empezó ya bien grande ya, pues como después de la época de estudios, ¿cachai? Después de la universidad o en los casos en que estudiamos y todo eso. Y para ustedes, obviamente, uno siempre quizás tiene un género que le gusta más, pero siempre eventualmente va a terminar descubriendo otras cosas. Entonces, Ujú. no encuentro bizarro que del hardcore pasen al post-rock, pero eh, ¿qué bandas
empezaron a llamarles la atención del mundo, además de la música atmosférica instrumental del post-rock? ¿Fue solo Mogwai? ¿Qué otras influencias tienen ustedes? No, muchas otras, pues sin duda muchas otras, pero te ponía el ejemplo de Mogwai porque encuentro que es como un poco más del mundo del rock, Ya. que se podría relacionar más con ese mundo, ¿cachai? Como de la banda tradicional, como de harta distorsión en la guitarra, la batería como bien principal también. Mm. Entonces eso es, no sé, podría ser como el primer, la primera aproximación, la primera cercanía, pero igual después como a lo largo de los años hemos explorado caleta como incluso en música un poco más electrónica o minimalista. Eh, por ahora último estamos escuchando harto, o personalmente en verdad, Mm. como minimalismo japonés o los inicios del trance, ponte tú con Klaus Schulze o el krautrock, como en verdad como que siento que el post-rock al final es como tan amplio que te puede llevar por muchas ramas y empezar a escuchar de todo también, pues. Exacto. Yo pensé, bueno, bien chico, yo pensé que, bueno, el metal progresivo se puede mezclar con todo, pero después llegué al post-rock y dije, aquí sí que hay espacio para jugar con lo que uno quiera. Eh, Sí, pues, claro. De y la hecho, con el ciencia, metal también. claro, y la Ciencia Simple creo que fue la primera banda chilena que hace este estilo de música. Yo creo que igual todos partimos escuchando cosas de afuera, ¿cierto? Y yo, de Sí, hecho, creé este podcast un poco para conocer bandas chilenas de género, de cualquier género que pertenezca, que tenga relación quizás con rock y el metal. ya. Y hasta ahora lo he ido haciendo y la Ciencia Simple creo que ha sido un descubrimiento bacán, ya que yo, bueno, me tiré primero con Sigur Rós, ¿cierto? Después llegué a Mogwai, God is an Astronaut, Godspeed You Black Emperor, y más experimental, más ambiental, entonces me iba alejando más del sonido agresivo, y aún así me terminaba gustando, entonces por eso es que Claro. logré conectar también con la música de Sí, la pues. Ciencia Simple. O sea, con el post-rock, ponte tú, yo me he dado cuenta que ciertas cosas que buscaban la música más pesada, uno la puede encontrar y no necesariamente como con más volumen o como con más violencia. Mm. ¿Cachai? Como que hay ciertas como aproximaciones a la oscuridad, encuentro, que pueden ser mucho más calmas incluso que la música que tendía a escuchar antes. Entonces, como que ese tipo de matices que tiene más que estilo, como el conjunto de estilos llamado pop rock, Mm. encuentro que es lo mágico también, como, no sé, po, expresar cosas casi que con lenguaje aparentemente contrario. Claro. Yo, cuando descubrí la Ciencia Simple, igual escuché temas más nuevos, escuché temas del último disco, pero después obviamente no escuché el disco completo, me devolví al primero, Hacia el Mar, y de ahí me escuché los discos en orden. Y en Hacia el Mar hay canciones con voz, entonces quería preguntarte, ¿querían intentarlo hacerlo con voz y después tomaron la decisión de irse instrumental? ¿Por qué ese primer disco tiene cantante? Sí. Básicamente porque ese disco, caché que fue como ya saliendo de la universidad, como con la cabeza un poco más despejada, porque obviamente ahí teníamos mucho menos tiempo. Al final fue como una recolección de canciones súper antiguas, po, Ya. y obviamente en ese tiempo estábamos como un poquito más atrapados, por decirlo así, como en las Mm. estructuras tradicionales, ¿cachai? Como escuchábamos música más indie, por decirlo así. Claro. Estaba súper no sé, pues en boga como el indie más low-fi también en esa época, 2014, que como que nos costó salir en el fondo. Siempre quisimos hacer como música un poco más experimental o con un rollo más contemplativo, pero claro, cuesta salir de las estructuras, sobre todo si uno no está familiarizado ni está como en un círculo de cosas de esa onda. Entonces, yo podría decir que esos temas cantados nos gustan, pero son como un resabio de lo más anterior. Entonces, como Mm. que en ese disco empezaron a aparecer canciones como una que se llama Pájaros Negros, por ejemplo, que es como la primera ya más pegada, ¿cachai? Como post-rock, por decirlo así, tienen pasajes como más densos y que nos dimos cuenta que en vivo era lo que más se nos daba, lo que más nos interesaba y así la banda se fue tornando un poco más hacia ese mundo más atmosférico. Quería preguntarte, porque igual tengo temas que me gustan de los tres discos favoritos, pero ¿cómo es el proceso creativo de la banda? ¿Cómo entran? ¿Tú llegas con un riff o llegan con ideas y las juntan? ¿Cómo crean un tema? Sabéis que igual hemos pasado por varias etapas. Al principio, ponte tú ese disco que es un poco más indie, el primero, era casi que llegábamos con ideas armadas y la afinábamos en la sala.
Mm. De hecho, el primer disco, Tomás no estaba, que era el bajista, entonces eran como canciones pensadas para una banda, pero una banda que todavía no existía. Ya. Entonces, después cuando llegó, empezamos a tocarla en vivo y ahí nos dimos cuenta que había cosas que resultaban y otras que eran como más, quedaban muy en la teoría, pero al final en la práctica no funcionaban muy bien. Ahí nos fuimos tornando un poco más a esta idea de también improvisar un poco, como de repente traer una parte, pero permitirle que se desarrolle más libremente en la sala de ensayo. Y así nació el segundo disco, que es 235, que es como un poco más suelto, por decirlo así, Mm. más de sala de ensayo. Y el tercer disco, que es el 357, fue más aún, ¿cachai? Porque ahí Ya. teníamos un quinto integrante, que era Diego, que era como más se preocupaba de las secuencias, los sintetizadores, y él Mm. tenía como una libertad mayor que nosotros, en el sentido de que sus capas eran un poco más etéreas, ¿cachai? Entonces, tocar en vivo siempre era como una improvisación constante, por decirlo así. Y eso que él tenía nos influyó mucho a nosotros a hacer que hubieran partes como que tuvieran esa libertad, como decir, bueno, ahí en vivo, dependiendo la onda que esté agarrando, vemos cuánto dura esa parte, por ejemplo. Ya. Entonces, eso fue como muy de estar conectado entre nosotros, como tocando en vivo, era como un disco muy análogo, por decirlo así. Y ahora, por ejemplo, para el cuarto álbum, volvimos un poco atrás, que es como componer un poco más, de forma más estructurada. Hay partes súper sueltas, pero como que está todo un poquito más controlado. Aprovechando también como este tiempo que hemos estado maqueteando harto, como bien, o como que no pasamos solo tiempo en la sala, sino que también pasamos tiempo en el computador, ¿cachai? Como todo Mm. compartiendo las estructuras, como eso, ese tipo de cosas. Bacán. Te quería preguntar, bueno, hay una canción de cada disco que me llama la atención. De hecho, en el primero, la canción es Invierno. Esa es la que más ¿Mm? me gustó cuando escuché el disco, fue la que más a la que me quise devolver para escuchar de nuevo un momento. Quería preguntarte cómo se hizo, cómo se creó ese tema. Ya hace harto tiempo igual, Sí, lo que pero te acordé. sí, o sea, esa fue una de las ideas que trajo Edgar, otro compañero que toca Ah. guitarra también, que la fuimos desarrollando también y me acuerdo que teníamos súper pegado en esa época como uno de los, creo que el segundo disco de Sigur Rós, ponte tú, Ya, el que tiene este tema que sale en Vanilla Sky, esa película, ya, sí, no recuerdo el tema, pero me puse cacho el disco, sí. el de los paréntesis, creo que. Ya. Y nada, pues como fue un tema como un poco influenciado en ese tema, en verdad. Como por decirte como una anécdota, el tema es muy Mm. diferente, en verdad, pero sí, también era como pensando en el disco que tenía como unas cuestiones más pesadas, como un poco más punk, por decirlo así. Este estaba justo en el medio y era como una especie para darle un poquito de calma entre los dos polos del disco que eran un poco más pesados. Ahora, igual es un tema que se sostiene solo, igual, como que no lo veo solo de transición. Es un tema que. Ah, no, sí, pues, claro, claro. Pero cumplía un poco esa función Dale. como de bisagra, sí. Sí, no, o sea, cuando yo escuché los primeros temas ya tenía como predispuesto, ya estaban de rock y como, suena como me gusta me sorprendí cuando yo no tenía idea que había voces en ese disco. Si llega invierno, que es instrumental, de hecho se escuchan unas voces, pero no hay letra. Claro, unos coros. Eh, pero siento que tiene ese como lado como siniestro sin ser pesado, es lo que estáis diciendo tú un poco antes. Y ya el siguiente disco, la que más me gustó es Metaplasia, y esa sí ya tiene harta guitarra, harta distorsión. Entonces, Claro. ¿cómo llegaron a Metaplasia? Metaplasia, sí, también. Ese fue el tema que dijimos, porque el disco sentíamos que estaba quedando muy melódico, que sí, igual nos gusta como harto la música como bien nostálgica o melancólica, Mm. pero le faltaba como la distorsión o cabecear un poquito, que es como otra cosa que nos gusta harto en vivo, y ese tema fue como en búsqueda de eso. Tiene harto de lo otro, si al final igual es súper melódico y melancólico también, pero tiene como el inicio, ¿cachai? Que es como bien para cabecear, Sí. bien Eh, repentino también, parte súper de una.
O sea, como que, claro, Sí, como que hay una banda, bueno, me acordó, no sé por qué me acordé de ISIS, ya, que una banda que también descubrí hace poco que me gusta harto, que tiene eso, que es pesado, pero no es rápido, sino que también como es para cabecear el tema. claro, claro. Sí, En pues, también hablábamos un poco de eso, que, ¿cachai? Como veníamos de este mundo hardcore, toda la música que tocábamos antes era súper rápida y cuando queríamos alcanzar como una especie de clímax, como que tratábamos de aumentar la velocidad al mismo tiempo de la fuerza, pues. Entonces, como que estos temas también fue como en búsqueda un poco de lo contrario, como de decir cómo podemos alcanzar como un clímax, pero de forma lenta, es como... Y ahí te das cuenta que es bacán tocar así porque cada golpe tiene tanto espacio que podía hacerlo con más intención, te da más tiempo para ponerle más intención a los elementos. y después el tema llega, igual queda intenso, igual es, escucharlo en vivo debe ser otra cosa. Sí, no, en vivo, bacán tocarlo también. Y en el último disco, el tema que más me gustó es, creo que el último, si no me equivoco, es La sensación más antigua del mundo. Ya, sí. Sí, como que me gustan más los temas que son más tristes o melancólicos, son los que por lo menos en este mundo son los que más me llaman la atención. Entonces, ¿cómo cabió esa canción en ese disco? ¿Y por qué se llama así la canción? Esa también es la pregunta que quería hacer. Ya. Ya, mira, la volada de ese tema es quizás el tema que más del rollo matemático agarra, ¿cachai? Como el nombre del disco, la portada, todo apunta un poco a algunos ejercicios matemáticos que hicimos para componer algunos temas, principalmente ese y como un interludio anterior a ese que hay también. Y, y a ver cómo explicártelo, pero mira, nosotros igual, como te decía, éramos una banda que venimos no de la academia, ¿cachai? Nadie ha estudiado música ni se dedica mucho a eso de forma teórica, sí lo hacemos harto como de forma práctica. Entonces, como el descubrimiento de las métricas impares, para nosotros fue como una expansión como de la mente. Entonces, en este disco, en el 357, quisimos ahondar un poco más en eso y este tema va en una métrica de 7 ¿Mm? como de 7 tiempos, y en algún momento hacemos unos cruces, como de 3 tiempos, ¿cachai? Ya. Entonces, ese 3 con ese 7 se van juntando como en el múltiplo 21 ponte tú, hay un cruce y pasan ciertas cosas, y ese fue como el ejercicio que quisimos poner en práctica, y hay partes, ponte tú, en que las guitarras van en una métrica y la batería va en otra, y de repente se cruzan, y eso, bueno, de eso se trata el tema, en verdad, y resultó como bien denso igual, po. O sea, como que para nosotros fue un primer ejercicio y es un tema que dura como 12 minutos, hay que escucharlo con harta calma y probablemente la gente no alcance a llegar ahí, no nos imaginamos, ¿caché? Pero para el que lo escuche y le pone atención podría llevarse esa sorpresa también, que es como súper rico en ese contenido. Mira, creo yo que las canciones de tu banda se sostienen por sí solas, pero creo yo que para disfrutarlo al máximo hay que escuchar los discos completos. Yo no lo escuché de corrido los tres discos, fui escuchando por separado, pero cuando llegué al 357, claro, llegué al último, eran 12, pero los discos se me pasaron volando. Sí, yo no, uno termina un poco más como cansado porque fue como que acabo de escuchar, que Mm, termináis como ya terminé para la cagada con ese final de 12 minutos, pero en el buen sentido. bacán. Es muy buen disco, muy buen disco. Eh, ahora, las tres portadas, quería hablar del arte porque las tres portadas me gustan, pero mi favorita sigue siendo Hacia el Mar. Entonces quería preguntar quién les hizo las portadas, con quién trabajaron y obviamente si es que el segundo y tercer disco es con lo matemático, entonces ahora comprendo más el arte, pero el primer disco, ¿cómo, con qué artista? Bueno, casualmente las tres portadas las hice yo, que Ah, como que tengo no sé, he hecho un par de portadas. En algún momento quise como ahondar en eso, pero me di cuenta que en verdad quería hacer las de la banda nomás ujú. y lo dejé, pero hay un par de portadas por ahí de bandas amigas que hice. Y las de la ciencia sí, pues,
Las tres la hice yo y la de Hacia el Mar era un dibujo del río Mapocho, Mm, que, que tenía un poco como el título, como Hacia el Mar, ¿cachai? Que fue como que describe un poco el tiempo en el que compusimos ese disco, que a mí me tocaba harto caminar como desde una primera pega que tenía y pasaba harto por el forestal, camino a mi casa y también camino a los ensayos, entonces como que el río siempre estuvo muy presente en ese traspaso. bacán. Y nada, es un dibujo más grande, eso sí, que este es como un pequeño recorte, ¿no? Ya. Por ahí debe andar el dibujo, creo que el Rienzi lo tiene enmarcado y todo. Sí, me gustó mucho el arte de ese disco, a pesar de que yo pensé que me iba a gustar, porque igual vi de reojo el de 357 y después la vi con detención y también me gusta harto, pero sí, definitivamente me quedo con el de Hacia el Mar. Eh, Ustedes tuvieron la oportunidad de tocar en el Dunk Festival el 2018, si no me equivoco, 17. 17. Ujú. Y obviamente yo, cómo llegué al post-rock, yo no llegué quizás de un camino convencional, a mí me gusta harto el metal, del black metal llegué al black metal atmosférico, al black gaze, de ahí shoegaze, post-rock, post-metal, ¿cierto? Y obviamente Claro. me topé con festivales como Roadburn, como Dunk, y está lleno de bandas más talentosas que la cresta y fue súper bacán ver Sí. que la O ciencia simple sea, estuviera en un festival como ese, en sí, especial sí, como gente como God is an Astronaut y Swans sí, haciendo po, cabeza cartel. Entonces quería preguntarte cómo fue esa experiencia. puta. No, yo diría lo mejor que nos ha pasado como banda. Y quizás, no sé, en la vida también. Es que el viaje fue muy bueno porque no fue solo eso, fue como además una gira que hicimos, entonces fue como toda una experiencia, además de musical, como muy una odisea, así como amigos, ¿cachai? Como andando en van, recorriendo ciudades, fue como inolvidable por lejos. Y el Dunk principalmente, que era un festival en el que la gente acampaba Mm. con súper buen clima, con súper buena onda, y las bandas increíbles, como el merch también que había todo muy interesante, la gente. O sea, tú que eres como del mundo más pesado, como del metal, te fascinaría ese festival porque, Sí, o sea, yo he visto imágenes y el lugar donde está es espectacular. no, increíble, realmente increíble. Había un Eh, escenario en el bosque también, que era sí, súper... de ese he visto más videos que del otro, Bueno, pero sí me gusta ese escenario en el bosque. De hecho, claro, porque son festivales como esos donde se topan el lado más pesado quizás del post-rock y el post-metal con bandas que tocan más suave y más, esa, esa, más esa melódico, mezcla, sí. esa mezcla es la que me gusta, ¿cierto? Que bandas Mm. como, creo que usted tocaron con Earth, Swans, Sí, God is an Astronaut y una mezcla ahí, pero quizás quizás se puedan meter todas en el mismo saco, pero suenan todas muy distintas de otra, entonces, claro, y esa experimentación no se ve muy seguido, o sea, esa mezcla de bandas no se ve tan seguido en festivales que son 100% metal. Entonces, por eso me llamaba claro. la atención quizás más que otros festivales más grandes. Y para qué decir el Roadburn, que también pasa lo mismo. Eh, cuando empezaron a tocar acá en Chile, ¿ustedes creían, o sea, cómo fue los primeros shows acá en Chile? ¿Al chileno le gusta este estilo de música? ¿Encontraron un público al tiro o costó? Igual sabéis que lo encontramos porque no sé por qué fue, pero como que entramos súper rápido como a una escena más independiente, como un poco más vinculada como a lo que estaba pasando como en la Florida como con el pop de guitarras, ponte tú. Igual también estaba súper activo en esa escena como Tortuga Anónima en la Florida también. Estaba empezando, me acuerdo, el cómodo silencio de los que hablan poco también, que es como un emo noventero, no sé si te suenan, pero, No, pero las voy a escuchar después todas, y aquí yo solamente busco recomendaciones para escuchar yo. pero claro, nos vinculamos un poco más con ese lado, como más under, pero no tan post-rock. De hecho, nosotros éramos como la banda post-rock de esa agrupación de hartas bandas, po. Como quién más estaba, no sé, a ver. No sé, y hacían hartos festivales, ponte tú, uno que se llamaba Nuevo Frenesí. eh, me acuerdo que había otro en los galpones de la maestranza. Bueno, había como todo un circuito como súper low-fi que como que nos acogió súper bien y pudimos tocar harto.
Igual estaba como empezando a nacer el post-rock ya más como escena, porque obviamente antes habían bandas como más aisladas, pero como escena me acuerdo que estaba tocando en ese tiempo Baikonur, Ay, súper sí, activo, ahí sí los y cacho. Meridiano de Zurich, no sé si te suena también, que en No, ese Baikonur sí, tiempo... eso sí. y ellos estaban bien activos. El Danilo, que era integrante de Meridiano de Zurich, él tenía un espacio también que se llamaba Espacio Filomena, y ahí fuimos a tocar. Ponte tú, también nos relacionábamos con bandas hardcore, como veníamos un poco de ese mundo. Me acuerdo que tocábamos con Naves o nosotros La Miseria también tocamos alguna vez. Y así, pues, así empezamos como a tocar hasta que, bueno, después nos vinculamos al sello Le Rock Psychophonique, Ujú. el 2016, ya con el segundo disco, ya con caleta de tocata encima, entonces estábamos como súper afiatados entre nosotros. Y salió la oportunidad de telonear a Tortoise. No sé si cacháis esta Sí, banda gringa, sí, referente máximo. así es. Y ya, pues y ahí los teloneamos en el Nescafé de la Arte y ahí fue como una expansión súper grande de la banda porque nuestra presentación tuvo como una muy buena recepción con el público. Entonces como que Bacán. aumentamos harto como el público en ese momento. Sí, yo quería hablarte del, porque yo hace poco descubrí el sello Le Rock. Ujú. Obviamente primero pillé el festival y a mí me duele en el alma, pero yo no tenía idea de que había venido una de mis bandas favoritas, Daughters, al Le Rock No, Festival el 2019. Eh, y ustedes tocaron el... pero cómo te lo perdiste. Sí, sí, ah, lo sé, lo Bueno, a sé. veces pasa, a veces pasa. Sí, yo no tenía idea, fue, después me quería matar. Pero yo veo los carteles de ese festival y como que hay harta mezcla de sonido, entonces eso también me llama la atención de eso. ¿Y ustedes tocaron en el 2018 en ese festival, si no me equivoco? Sí, 2018, sí. Y el 2019, que fue el de Daughters, estuvimos ahí igual también como trabajando, aportando lo que se podía. Pues igual es como algo que separa entre toda la comunidad. Yo te quería preguntar por, bueno, hablaste un poquitito ahora, pero te quería, yo a todos mis invitados de podcast les pregunto por la escena en Chile, y no por un género en particular, yo los meto todos nomás en el mismo saco. Eh, ¿Cómo describirías tú en tus palabras la escena chilena? ¿Es grande, es chica? Eh, ¿Hay harto músico egocéntrico? ¿O cuesta que las bandas nazcan? ¿O a la gente le da lata ir a descubrir bandas chilenas? Como desde que tocáis con la ciencia simple, ¿cómo lo describirías tú? Ujú. Mira, yo creo que la escena ¿Mm? es chica, pero tiene harto movimiento igual y pasa por, es como bien fluctuante igual, pero por lo menos yo me he topado con momentos así como súper mágicos dentro como de cosas súper underground igual, como que te vas encontrando con gente que hace las cosas así como con una pasión como súper llamativa y que lo diferencia un poco de otras escenas quizás como más mainstream o más, no sé, pues, como más populares quizás, porque te das cuenta, o sea, en este, como que en este mundo donde te encontráis con gente que hace las cosas como sin necesidad de tener como el clásico éxito o sin necesidad de ganar plata, ¿cachai? Cuando te encontrás con una persona que puede dar como casi que la vida como por algo que ni siquiera tiene explicación, al final es como, no sé, tocar, compartir conocimiento, compartir emociones, como que te encontráis a veces con cosas súper mágicas, pues con gente como muy bacán, muy interesante también, como muy culta. Así que por ese lado creo que la escena chilena siempre va a ser como una especie de joyitas, como un diamante así, muy en bruto. Y Sí, además, porque, bueno, con el tiempo ahora que ya llevamos, no sé, pues más tiempo, hay bandas bacanes, pues. Como que pasa en Chile igual que las bandas son pocas y duran poco también. Obviamente si es que cuesta tanto, o sea, de partida nadie, en el mundo independiente nadie puede tener una banda si es que no trabaja 8 horas al día, pues. O sea, son pocos los casos, entonces como que las bandas en general duran poco por eso, pero hay cosas bacanas. O sea, yo me sí, quedo con recuerdos de bandas que ya no existen, que alguna vez fui a ver en vivo, ponte tú como Nur,
que era una banda así como post-rock pionera, que verla en vivo para mí cuando más chico, no sé, como a los 20, era así mágico, o Joven Abuelo también, que era otra banda, Congelador, me gustaba verlo. Y así, pues. Y el día de hoy también podría nombrar varias actuales que encuentro que son bacanes. Sí, o sea, yo encuentro razón. Mira, yo eh, me considero bastante ignorante en cuanto a bandas chilenas y yo siempre cuento esta historia, pero es para hablar de las bandas nomás. Pero yo vi ¿a quién era? Cuervos del Sur y Weichafe en vivo. Y ¿Ya? eso me impulsó un poco a decir, ¿sabéis que debe haber harta banda buena chilena? Y me puse a investigar y bandas pertenecientes a distintos géneros, quizás como un poco las que he tenido en el podcast, siento Morning Sun, que viene del Doom, ustedes que son post-rock, Nunca será muy dichoso, que es más death metal, Delta, que es prog, eh, hay harto músico talentoso en Chile, hay harta banda buena que están tocando ahora, entonces, y ahora hay tanta plataforma y manera de apoyar a las bandas que es fácil de ir descubriéndolas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que quizás sea pequeña, pero igual uno puede descubrir joyitas de banda y gente que toca y que da música porque le gusta, no porque busque, obviamente Sí, quiere pues, tener éxito con su banda, pero tampoco quiere tocar en vivo más que ganar plata. claro. Sí, o sea, tocar estos estilos yo siento que te entrega una libertad igual porque es tan como, es, podemos decirlo, como frustrante económicamente o poco obvio que te va a ir bien, económicamente hablando, Mm. que las personas que ya se tiran a la piscina a hacer música de este tipo, está ahí en un campo totalmente libre, pues siento que en otros estilos que dependía un poco de lo bien que te va el fin de semana con las tocatas, como que al final tu música empieza a verse influenciada como por lo que quiere recibir la gente mayoritariamente, pues entonces eso también es algo que se agradece. Bueno, con lo malo que trae, pero se Mm. agradece tener esa libertad. Eh, Quería terminar preguntándote por qué banda chilena, ¿cierto? Me he mencionado varias y obviamente el podcast queda, entonces yo voy a volver y definitivamente las voy a anotar, pero ¿qué banda tú crees chilena, ¿cierto? Género el que tú quieras, que Ujú. crees tú que merece un poquitito más de atención, me recomendaríais, de tu gusto personal? Eh, Mira, te voy a decir dos. Una que es como por mi gusto personal y es My Fair Sony, ¿Ya? que encuentro que es una banda así, sobre todo en el último disco que sacaron que se llama Monstruos, se escribe con una W por ahí entre medio, ¿Ya? que encuentro que tiene una sutileza como de un calibre como no tan usual. Y a mi gusto personal encuentro que ese disco debería estar así sonando a nivel mundial, no sé, o por lo menos acá rescatarlo mucho más de lo piola que es. Y por otro lado, como que te recomendaría la banda Osoresan, no sé si los conocís, como No. del mundo en el que vienes, yo creo que te va a encantar. Que es como un post-rock, pero un poco más oscuro, como Godspeed puede ser. Ya, perfecto. Uf, Osoresan se llama. Pero dale. desgraciadamente la banda ya se acabó igual, Mira, duró sabéis que poco. igual he pillado harta banda que ya no existe, pero la música queda, entonces creo que vale la pena igual. Así que definitivamente le Sí, voy a po. echar un ojo a no solamente estas dos, sino que las que mencionaste que no conocía antes. Eh, Ahora sí, antes de cerrar tu música, tus discos, ¿dónde la gente los puede encontrar? Ya sea vinilo, CD, como sea. A ver. Creo que en Bandcamp ¿Ya? hay una plataforma de compra también, donde pueden encontrarlo, en Facebook y también en todas las redes del sello, la Rock Symphonique. Quizá esa es la mejor plataforma porque pueden encontrar los discos de todas las otras bandas. ¿Okay? No sé, Tortuga Anónima, Baikonur, Sí, que eso también existen. le debe ser a la gente que se meta a la página del rock y pongan los artistas, y ahí no solamente hay chilenos, Ujú. sino que hay hartos artistas latinoamericanos ahí metidos y creo que Sí, sí. unas bandas gringas. Y escúchenlas todas. Siento que hay una playlist armada gratuitamente como para que uno se dé una vuelta y va a encontrar harto sonido diferente. Sí, sí, de todo. Así Harto que, matiz. y para los que estén escuchando, por favor, háganse el favor y escuchen los tres discos de La Ciencia Simple, escuchen los completos porque realmente vale la pena. Generalmente yo creo que
después de terminar el último, La Ciencia Simple se agrega al tiro, una de las bandas que ojalá quiero ver en vivo cuando se pueda. Así que muchas Sí, gracias, Gonzalo, por venir. y gracias a ti, pues, Pata, por invitarnos y por hablar bien de nuestra música y sobre todo por darte el tiempo de escucharla. Ojalá hubiera harta gente que escuchara como todas las bandas chilenas, weón, y creciera todo, apoyaran más la música en vivo también, que hace muy bien a todos. Así es. Nos vemos. Cuídense, Ya, pues que cabros. esté bien, gracias. Chau, chau. Chao.